comando lo que me arroja es eso, mira, un texto que yo he escrito previamente como comentario, ¿sí? Entonces, esto es algo interesante porque es una digamos, algo relevante que tiene que ver con cuando uno comenta su código, es eso, y esto se hace en varios lenguajes de programación, ¿sí? Que lo que usted comenta, usted lo puede mostrar llamando a la ayuda del, del, del lenguaje en cuestión, ¿sí? En este caso yo coloqué este pequeño texto que hasta mal redactado debe estar porque lo hice así como para mí, ¿verdad? Pero bueno, el punto aquí es que del archivo derivadas, que es el que vamos a utilizar primero, entonces, lo que me está diciendo es que ¿qué es lo que hace esta función? Claramente es una función, ¿sí? Que tan solo me requiere para funcionar dos vectores, ¿sí? Que es el vector de las X y el vector de las Y, que como pueden ver acá arriba en la línea 3 y 4, yo defino mi vector de X y defino mi vector Y, que lo hago introduciendo la ecuación a la cual le quiero sacar la derivada, ¿sí? Y yo ahí directamente la estoy evaluando en mi vector de X, ¿sí? Incluso mi vector X yo ya le estoy colocando el paso. Este paso lo que quiere decir es, sí, digamos, cuál es la separación entre punto y punto. Bien. También de acuerdo a eso, pues vamos a tener la cantidad de datos en X y la cantidad de datos en Y. ¿Ok? Entonces, en este caso tengo que mi función va a ser X al cuadrado. Nosotros, esta es re fácil, o sea, la derivada de eso es simplemente Y1. ¿Está bien? El punto de hacer esto de esta manera es porque yo voy a hallar la derivada en forma numérica, ¿sí? Y voy a usar la derivada analítica para comparar los resultados, ¿sí? Voy a graficar toda mi derivada numérica y voy a graficar encima la derivada analítica, ¿sí? Para ir viendo que también vamos acercando al resultado, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo, ¿bien? Entonces, lo único que tengo que hacer acá es descomentar esto, y es como el ejemplo, pues. Y vamos a ver qué pasa. Esto yo por aquí tengo, claro, déjenme comento esto acá y les comento esto. Entonces, aquí mi función, si no estoy mal, yo tuve que haberlo escrito. Dice, la función regresa a tres vectores con los datos de la derivada evaluada, atrás, adelante, centrada. Eso claramente yo no lo cambié porque a la final mi función yo la coloqué para que no me retorne ningún valor, sino que me arroje directamente desde la función la gráfica con las derivadas de adelante, hacia atrás y centrada. Eso ya lo van a ver. Bueno, eso es lo que estoy diciendo acá. Adicional, la función me genera un plot, Bueno, entonces, vamos a hacer este primer ejemplo rápidamente y les vamos a cómo funciona. Llamo mi función, mi dato de entrada X y Y, ¿ok? Eso es todo lo que me piden. Entonces, corremos y me va a arrojar esto. ¿Se alcanza a ver bien esa grafiquita? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Esta línea salteada, digamos de alguna manera, en azul es digamos, el X al cuadrado, ¿ok? Y estas rectas de acá son las derivadas. ¿Sí? Ya haciendo la derivada. Entonces, acá había dicho que la roja es la derivada hacia atrás, que es esta que está acá arriba. La derivada hacia adelante es la línea negra y la centrada es la de los círculos. ¿Ok? Y como pueden ver, la centrada es la más precisa con la misma cantidad de pasos a nuestra solución. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, digo, bueno, ya no quiero usar ese paso de 1, sino quiero usar un paso de 3, ejemplo. Corremos y mira, la derivada hacia adelante se mantiene, se aleja, la de atrás igualmente se aleja, pero la centrada se mantiene. ¿Sí? Es bastante precisa eso. ¿Bien? Hasta ahí todo bien, ¿no? Digamos, ¿se entiende qué es lo que hace esta función? Bueno, voy a tomarlo como un sí. Entonces vamos a ver cómo programamos esto, que ustedes me van a ayudar en la derivada hacia adelante y la centrada, en esa me van a ayudar. Entonces, vamos a sacar rápidamente. Bien, entonces déjenme cuadrar un momento el cuadrito de las donde se ven ustedes. A ver, ahora sí. Bien, bueno, para, para programar nuestra derivada hacia atrás, entonces tenemos esta ecuación, es la que está en las diapositivas que explicaba Ulises. ¿Sí? Entonces, esta es re fácil, o sea, tenemos f de x, y, o sea,
Nuestro vector de derivada, que es f' de xy, ¿sí? Evaluado en cada uno de nuestros puntos en x, ¿sí? ¿Es igual a qué? Es igual a nuestro valor en y de nuestra, vamos a decir, nuestro primer punto en el vector x, ¿ok? Ponele, nuestro primer punto, menos x y menos 1, pero ese x y menos 1 sería un punto antes de nuestro primer punto, ¿ok? O sea que ese no lo tenemos sobre h. Entonces, una cosa que podríamos hacer es, ok, no vamos a inicializar el proceso en nuestro primer punto de nuestro vector de x, vamos a inicializarlo en el segundo, ¿sí? Que eso es lo que yo estoy haciendo aquí en la línea 21. Y lo comenzamos en la segunda posición, o sea, estamos tomando la posición número 2, eso es lo que me está diciendo hoy. La posición número 2 de qué? De nuestro vector y, que es el que importamos acá, xy, ambos son vectores, recordemos eso. Tomamos nuestra segunda posición menos la primera posición sobre h, que es nuestro delta x, es el espaciado, sí, que lo tenemos acá en la línea 18. H es igual a x2 menos x1. Si no importa a usted el paso que le ponga antes, como vimos cuando generamos nuestro vector x, le colocamos un paso, no importa usted que le ponga, acá lo estamos calculando de nuevo, tomando simplemente dos puntos seguidos en nuestro vector x, y haciendo una diferencia encontramos nuestro paso. ¿Ok? Entonces ese es el que estamos colocando aquí como h. ¿Sí? Y ese resultado lo estamos guardando en un vector que se llama derivada atrás, ¿sí? Que es básicamente la derivada hacia atrás, no hay pierde. ¿En qué posición? En este, como inicializamos en 2, entonces colocamos 2 menos 1 y inicializamos en la posición número 1. ¿Sí? Este XX atrás, esto digamos, lo hice para después. No les voy a decir para qué, pero ya más adelante lo van a ver. Es bastante sencillo. Bueno, entonces, o bueno, no, le podría decir de una vez para qué es. Ese XX atrás, lo que estoy haciendo es, cuando yo estoy generando mi vector de derivada atrás, ¿sí? Como pueden ver, estamos, digamos, haciéndolo con un dato menos, ¿sí? Es decir, estamos haciéndolo no desde 1, sino desde 2. Entonces, si yo voy a graficar este derivada atrás con mi x que yo le ingresé, ¿sí? El x de entrada, entonces me va a generar un error porque van a tener dimensiones diferentes. Es decir, derivada atrás va a tener un dato menos, me va a marcar un error. Entonces, lo que tengo que hacer es volver a generar un vector x para poder graficar esto con mi derivada atrás. ¿Sí? Para eso se usa esto, para eso lo estoy utilizando. ¿Ok? Entonces, eh, así es como se programa derivada hacia atrás. Hasta aquí todo bien, ¿no? ¿Alguna duda? No. ¿No? Ok. Entonces vamos a seguir. Esta en la siguiente. Aquí, obviamente, esto yo lo modifiqué. Aquí no, aquí yo lo vacié, pues. No, a la final me di cuenta que no hacía falta esto. Digamos, para el propósito de esta clase no hacía falta. Así que lo quité y coloqué solamente corchetes. Pero vacío, pues. Entonces, ¿cómo es la derivada hacia adelante? Aquí está, quiero que ustedes me ayuden. ¿Sí? Entonces, claramente hemos utilizado otro for porque pues, es la mejor manera hasta el momento. Entonces, a ver, cuénteme, ¿cómo lo harían? ¿Cómo lo harían ustedes? Primero comenzamos por la parte de la inicialización de mi bucle. ¿Cómo la inicializan? O sea, ¿quién explica primero la ecuación? Así rápidamente. ¿Qué datos me está pidiendo la ecuación? O léame la ecuación, ¿sí? ¿Qué me está diciendo? La, Que fu- todo... la función en el punto siguiente, la función en el punto y la función en lo que sería h, que es los dos puntos. Ok, ponele que vamos a comenzar con la primera iteración, ¿está bien? Entonces, tenemos un vector X y un vector Y, ¿sí? De cinco valores, ¿sí? Entonces, en la primera iteración, ¿qué me estaría tomando f de x y más 1? E2. El 2 menos el primero, ¿no? Sí. Sobre h. Listo, ok. Entonces, ¿cómo quedaría esa línea 27? For j Ok. en D1. Ajá, ¿sí? ¿De cuánto era el vector? No, no importa, puede ser un vector n. O sea, exactamente, ¿cómo colocaría hasta dónde va? Porque es un vector cualquiera, o sea, puede tener 5.000 valores, o sea, ¿cómo pondría ahí el límite? ¿De uno hasta cuánto? O sea, ponerle que sea uno hasta cuánto. De 1 hasta n, Pero y ¿y n después cuánto vale? tendría que aclarar el n-1.
N-1, ¿por qué N-1? Porque en una función, o sea, si yo lo uso en el último valor, en n, n más 1 no lo voy a tener. Entonces tengo que tomar siempre como último xi n menos 1, ¿no? A ver, pero bueno, digamos, espérame un segundo. Sí. Primero que nada, ¿cuánto vale N? Porque yo aquí no tengo programado N en ninguna parte. No, Entonces, sería el xi, n sería xi, digamos. N sería XY. ¿Cómo así? O sea, otra vez, espérame un segundo. Ahora Empezamos. pues me parece que me estoy mareando Espérame, igual. espera. Entonces, for J, ¿no? Te dijo J, listo. Que me Sí, parece, me gusta porque se dio cuenta de que estamos usando en este el J. Entonces, es igual, usted dice que de uno, ¿y qué más? ¿Cómo prosigue el código ahí? De uno, ¿y qué más? Además de uno, ¿qué más coloca en el programita? ¿Cómo le dice que vaya hasta N? Ponele. de 1 hasta n. Claro, Con ¿cómo lo programa? Coloca, escribe uno, ¿qué más? 1, 2.1, 2.n, con paso 1. Está bien, está bien. ¿Dos puntos qué? Luego del uno. Uno, dos puntos, uno, dos puntos. Sería en este caso xi, X, sí. que sería Pero, el último valor que tengo para calcularlo. No sé cómo pasarlo. ¿cómo lo pondría? Digamos, ¿cómo haya usted la SN? Digamos, X sí, pero X sí, ¿cómo X sí? ¿Por qué X sí? O sea, ahí no estamos utilizando la I, para nada. O sea, en este Bueno, book, xj, pero pero ¿por qué XJ? O sea, porque sería el valdría. último valor. O sea, no sé cómo expresarlo en el programa, pero en los ejemplos que mostró Ulises en el PDF. Bueno, está bien, él- pero esto lo hemos hecho muchas veces, ¿no? Digamos, ¿cómo hallamos sí, el tamaño del vector? Lo hemos hecho durante todo ¿cómo le dicen ustedes? El cuatrimestre, ¿no? Lo hemos sí, hecho todo es el tiempo. el número Entonces, de inicio, el paso y el tamaño. está bien, ¿cómo halla el tamaño del vector? Y ahí me dio. Un vector Ya número con 50, length, el ¿no, último verdad? número es 50. Le ¿Qué preguntás pasó? el largo al vector, largo del vector. Lo único que si lo tenés que Claro, decir en inglés, length. Ah, bueno. claro, claro, listo. Bueno, listo. Entonces, ¿qué dice? Está bien. Dice que de hecho lo teníamos atrás, mira, no te diste cuenta, che, tiene length, ¿viste? Sí, Estaba no ahí podía nomás. volver atrás para mirarlo. Lo quería mirar y bueno, no podía. Está bien, bueno, ya no se le va a olvidar. Entonces, dice que va desde J igual a uno, dos puntos, ponerle que el uno, dos puntos, está bien, ese uno, dos, ese puede quitarlo, o sea, no hace falta, ¿sí? Hasta length X, ponerle, que es uno de los dos, X o Y, ¿sí? Es uno de los dos, porque tiene el mismo tamaño, o sea, no importa cuál coloque ahí, es el mismo tamaño, entonces, ponerle que X, ¿sí? Bueno, ahí en ese len no tendría que hacerlo aparte y poner len menos uno para que no me tome el último número y después no tenga un número siguiente. Espera, exactamente ahí es donde quiero ir. ¿Por qué Ah, decide colocar len X menos uno? ¿Por qué menos uno? O sea, ponerle que estamos en la primera iteración, ¿no? Y usted tiene que colocar esa ecuación que está ahí arribita de la diapositiva. Se está tomando los valores en el vector Y, X, y, digamos, en la posición Y más uno, y lo resta con la posición Y. Entonces, la pregunta vendría siendo, ¿está seguro que comenzamos en uno? ¿Está seguro que se resta menos uno? ¿O se resta menos uno, se resta uno? ¿Sí? no veo por qué no podría empezar en uno. Pues Porque no sé. acá no, por Pues, eso, acá estoy evaluando hacia adelante. Si estuviese evaluando hacia atrás, me pediría el x menos uno, que ahí no lo tendría. Esta sería la opuesta a la anterior. o sea, ponerle que tenemos un vector X, un vector Y, perdón, de 5 valores. De nuevo, como antes, ¿no? 5. Tenemos un vector, 5 valores. Ya sabemos que va hasta 5, eso no importa. ¿Sí? Entonces, en la primera iteración, ¿dónde comienza? ¿Cuánto valdría, en qué posición estaría f de x y más uno? En la primer f de x y más uno en 2. Ok. ¿Y en la segunda?
En 3. Bien, está bien. Entonces, comenzaría desde... No, espera, ¿por qué 3? Me perdí. ¿Por qué dijo que 3? Porque es la segunda iteración, f de x No, y en la vale primera 2. iteración. La primera iteración. Está bien, la primera f de x y vale 1. Ajá. Entonces sería f de 2 menos f de 1 sobre h. Bien. Bueno, entonces bien, ¿no? O sea, entonces tendría que restarle -1. Sí. Ok, bien. ¿Y en la línea 28 cómo quedaría entonces? ¿Podemos ver para atrás un cachito? ¿Ya? No. La función de x O menos sea, 1, ajá. X-1 dijo. ¿Cómo fue? pará, Tranquila, de cuenta que está escribiendo la ecuación ahí en la línea 28. Díctemela. sí, pará que me cuesta la programación a mí. Tranqui, no pasa nada. ¿Podemos volver para atrás un cachito la otra parte hecha? ¿Sí, seguro? ¿Quiere que le haga No, 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 a la otra hoja, a la otra hoja. no, vamos, dígame. No, porque si ya sale spoiler. No. Vamos, se puede. Que no había Llevamos todo grabado. el cuatrimestre haciendo esto. Vamos. O sea, aquí salen Sería, expertos en hacer ciclos for, en hacer funciones. Quiero que se lleven eso al menos de la clase. ¿Viste? a ver, Tranqui, no pasa nada, mira. Si empieza desde 1 y en ese vector de derivada hacia adelante, pues vamos a comenzar en la posición número 1 también, ¿no? sí, Entonces no comenzaría en i+1, ni en i-1, sino en i. Entonces, sería, qué sé yo, a ver, derivada adelante, ¿sí? Paréntesis, y, o sea, en la posición número 1 de ese nuevo vector, ¿sí? siguen. Ahora, sería igual a qué, ¿cómo quedaría el resto? La derivada de j más 1. No, de j1. Pará, porque estoy Tranqui, perdido. tranqui, tranqui. Si tenemos f de x y nos estamos refiriendo a cuál vector. Al Tenemos el vector j. de entrada es x y y. El j es un contador. J Ah, no es no, un está vector, bien. es un contador. Entonces, el El f de vector x que y nos estamos genera refiriendo a un vector. ¿A cuál de los dos vectores? Tenemos x y y. ¿A cuál vector nos estamos refiriendo con f de x y? a y. A y, exactamente. Entonces, Sí. si nos estamos refiriendo a y, entonces luego del igual, ¿cómo quedaría la parte Igual. la parte superior de la división esa, de la Y fracción? en j más 1. No, el vector sería j, sí, por eso. Es j en ¿Pero j 2. es el vector? Y abajo lo. Ah, no. Sí, j sería ¿Sí? el vector. Acá te genera el vector j, ¿no? No, j es un contador. Ah, no, j es el contador, sí, tenés razón. Claro. Eh, Tranqui, no, mira, si f de x y ya usted lo dijo, nos referimos al vector y, entonces f sí. de x y más 1, ¿cómo yo lo escribiría en el código si se refiere al vector y? Y de x más 1. Ajá, así es, de x más 1, de j más 1. De j más Recuerda que 1, j es sí. el contador. Bien, está bien eso. Menos y de Mejor. j Bien, está bien. sobre h. Luego, Sobre h. bien, está muy bien eso. Está bien, así queda. ¿Sí? Recuerda siempre colocarle también doble paréntesis porque si no la división solo se la haría al segundo y. ¿Está bien? Sí, yo el tema de los paréntesis es algo que estoy bastante complicado, porque hay veces que hay que ponerlos, hay veces que no hace falta. Bueno, yo soy del pensar que a veces es mejor que sobre y no que falte. Sí, En Así general, que, si pones paréntesis de más, no pasa nada. sí. Así que usalo porque sin con la miedos. función exponencial me pasó eso, no sabía dónde poner paréntesis, lo llené de paréntesis, te saqué paréntesis. Pero pones todos los Claro, paréntesis que puedes, después ves. Esa sí, y funciona así. ahí va Después decís, che, modificando para poco a este me poco. parece que sobra, no hace falta. Y ahí empezás a probar, pero
Igual MATLAB a veces te tira, cuando pones un paréntesis que no va, te tira la rayita como que no tiene compañero, no tiene algo. Ah, eso es pero ahí cuando porque pones le falta desavariados. paréntesis. Claro. Eso quiere decir, che, pusiste abriste un paréntesis, pero todavía no lo cerraste. Ojo. Claro, exactamente eso es lo que le está diciendo. Pero si coloca más paréntesis de los que necesitan, no va a pasar nada. No. Creo que no lo va a hacer más lento tampoco. No sé si tiene un límite eso, pero... Igual los Bueno, códigos que estamos trabajando nosotros son chiquitos, no creo que haya mucho inconveniente. no, pero es para futuras referencias. Seguramente en algún momento le va a tocar utilizar un código, o le va a tocar hacer un código más extenso. Entonces, si alguna cosa no le tenga miedo a colocar paréntesis. A veces es mejor. Yo siempre lo hago y luego voy viendo si quito. Así que, tranqui. Igual con el punto, por ejemplo, ahí con el punto no hace falta ese punto y el slash. Porque ahí lo que yo estoy operando son valores, son escalares, ¿cómo diría? Son valores únicos, no es un vector, ¿sí? El punto y Claro. el slash es cuando yo lo quiero operar con un vector, para que me opere uno por uno. Pero aquí son valores sueltos, entonces no hace falta, pero yo lo pongo por costumbre, ¿sí? Igual, mejor que suele no que falte, ese, como lo pienso yo. Igual con el tiempo en esas cosas uno nunca acaba de escribir un código, así como uno nunca acaba de escribir un texto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tipo, siempre hay cosas que usted le puede mejorar, pero bueno, sigamos pues. Vamos a hacer con la parte de la derivada centrada. Esta derivada centrada es más tricky. ¿Cómo va? O sea, si la quiere seguir, sígala. Si alguno de otros compañeros quiere colaborar, colaboren. Somos poquitos y va a estar todo chévere, así que, ¿cómo iría aquí en esta parte? Este es más tricky, la verdad, ¿no? ¿Cómo iría cómo inicializamos el for? Empiezan 2 y terminan en leg -1 también. Espectacular. Bien. Vea, ¿cómo supo? A ver, para ver si lo puedo mostrar. Para. ¿Adivinó o qué? No, ahí te muestro. A ver, A ver, tengo que cambiar de pantalla. a ver, vamos a ver. Quiero ver. Venga, hijo de compartir un segundo. Ahí no, pero por la pantalla lo muestro. Ah, puede compartir. Porque no se ve. ¿Qué es eso? Me traje un monitor de la fábrica y estoy usando 2 monitores y copié la pantalla. Está bien. Vamos a ver. Eh, Está bien. Bueno, bien. Bien. Ya hemos quedado aquí, ¿no? ¿Y cómo quedaría entonces la línea 34? Propiamente, ya la de saber. Y sí, esa quedaría en K igual, bueno, o sea, derivada centrada, K igual, ¿Ok? I de K+1 menos I de K-1 sobre 2H. Bien, buenísimo. Tal cual. Bien. Vamos a ver, creo que luego seguía con otra cosa. Acá. Ah, claro, claro. No quería adelantarme antes de la cuenta. Esta última parte de la línea 38 a la 47 a la 46, lo que está haciendo es lo que cuando les hice la prueba en el MATLAB les arroja, ¿no? Que es la gráfica. Es la gráfica de las tres derivadas, ¿sí? Entonces aquí crea una figura normal. Aquí me protea los datos de entrada, ¿sí? Que los va a graficar como con la línea punteada, bueno, punteada, sí, la línea cortada, en color azul, ¿no? Esto más o menos lo maneja un poquito, ¿no? Esto lo mantenemos, luego ploteamos de nuevo lo que es x atrás, que fue lo que les dije que hacíamos para mantener el vector de las x acorde al vector de la derivada, ¿sí? Para que no me genere ningún error. La derivada central la graficamos en negro y en una línea, o sea, en forma de línea. Igual hacemos con la derivada hacia adelante, pero en rojo, y la derivada centrada en forma de círculo, ¿está bien? Solamente encierra los puntos, ¿bien? Entonces, hasta ahí es lo que hemos hecho en esta primera función. ¿Ok? Es esto que está acá. Así que tranquila, ya la saben manejar. Pueden colocar aquí la expresión que quieran y el paso que quieran también. Pero voy a colocar el 0.1. Mira.
Entre pasos sea más chiquito, pues entonces van a tener mayor precisión. Aquí no se nota muy bien, pero acá están encima. La solución real, la solución analítica que hicimos, ¿sí? La roja, la negra y todas las demás. Están ahí, ¿ok? Entonces eso es. Ahí Vamos a... el paso lo que te da, que en vez de tener del número de uno en uno, ahí te la da del 0,1 en 0,1, ¿no? Claro, exactamente. O sea, el primer punto sería 1 en X, ¿no? El segundo Sí. sería Pero 1,1 y vos, así sucesivamente, hasta 10. O sea, vamos a per- tener un buen de elementos ahí. Aquí puede colocar, o sea, el límite que necesite, pues. ¿Está bien? Eso es. Vamos a ver qué se me hizo. Acá está. Bien, vamos a hacer lo que sigue. Que es que la derivada, esa PR es de la que le explico, le hice rápidamente, que es la de mayor precisión. ¿Sí? Que es como hemos hecho antes, solamente que bueno, con esta ecuación un poco más larga. ¿Sí? Simplemente hacemos de 1 hasta -2. ¿Sí? ¿Por qué de 1 hasta -2? porque tengo un x1 más xy más 2 y no puedo sino tener otra cosa. Ok. Está bien. Uy, ¿qué fue eso? Bueno, bien. Ahora ya me quedó. Ok. Bueno, bien, bien. Y bueno, aquí escribimos normalito en la línea 20, la ecuación, pues, tranqui, o sea, y muy directo. Esta es muy directo, estas funcioncitas. Bueno, esta la tenemos acá, simplemente, se opera igual que las demás, ¿sí? Como sabemos, acá colocamos help y colocamos derivada, PR, ¿ok? Y me dice que solamente requiere igual dos vectores, x y y, le explica qué es x, qué es y la función me regresa un vector de nuevo, esto lo hice cuando no había quitado el parámetro de salida. Y bueno, esto también me genera un plot de datos de entrada total, ¿sí? Entonces si lo vamos a hacer el ejemplo acá, pues entonces hacemos así, comentamos acá, y esto lo descomentamos, control T para Windows, ¿sí? Guardamos y ejecutamos. Tranqui. Ese tenemos, bueno, tenemos un paso re pequeñito, pero tenemos un paso más grande a ver qué pasa. ¿Sí? Vamos a hacer esto. Y aún así, sí recuerda, o sea, recuerdan que en el otro, en el derivado hacia atrás hacia adelante, con el paso de uno, ya quedamos más alejaditos de la respuesta, ¿no? Bueno, que sí lo recuerden. Si colocamos un paso más grande, por ejemplo 3, a ver qué sucede. Mira, está ahí también. Está bien, no está completo, pero está ahí encima. Está ahí encima. ¿Se ve, no? ¿qué? ¿Qué color es ese? Verde, creo, no sé qué color es. Y bueno, la línea, sí, verde, y esta es la línea negra, bien. O sea, por más que le coloque un paso grande, se mantiene la precisión, que es el punto de ese algoritmo en específico. Bueno, que ya no me apareció, ya es demasiado grande el paso. Bien. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. ¿Tiene alguna pregunta? No, ¿no? O sea, creo que está bastante bien. No, no, por ahora no. Bien. Bien, la derivada segunda. De nuevo, como pueden ver acá arriba, en la primera línea recibe dos vectores, x y y. ¿Sí? Aquí yo incluso les coloco el ejemplo. Les coloco para probar, hacer el ejemplo este. Bien, aquí cómo quedaría pues la línea 17. A ver. Mm, Y len, ¿Qué pasó? ahí va. Y len de x menos 3 puede ser, -3. ¿Por qué -3? porque tengo xy más 2. Ah, no, es al revés. Empiezo en 3. No, me perdí. ¿Por qué empezaría en 3? Que, más 2, menos 2, perdón. Porque tengo xy más 2, no menos 3. Ok, entonces, ¿cómo comenzaría el ciclo?
I igual 1, length Igual 1. X, y ahí me colgué de vuelta. Ok, ponerle que comienza en 1. Entonces sería, a ver, f de x y más 2, o sea, sería f de 3 menos f de 2 más Bien. f de 1. Sí. Bien. Sería I igual 1, 2 puntos length, y ahí hay que ver, tengo menos 2. O sea, llegaría hasta menos 2. O sea, hasta len x menos 2. Length X menos 2. Ok, bueno, vamos a ver. ¿Qué ¿Por qué hasta menos pasó? 2? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? No sé. Porque tengo... Pero si yo quiero calcular el más 2, ya en la última parte no lo voy a poder hacer. ¿Está bien? ¿Y qué más? Ni eso. Bueno, vamos a hacer una prueba entonces. A ver, le colocamos, vamos a cambiarle, vamos a colocarle de 1 hasta menos 2 a ver si funciona igual. Vamos a ver, puede que sí, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ir a la derivada segunda acá. Entonces, habíamos dicho que sería for, uy, sería for y igual. Entonces sería 1 hasta length, y, ponele. Ya he dicho menos 2, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, vamos a ver qué pasa. Esto es derivada segunda. No, pero estaba mirando mal el coso, la fórmula. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Volvé a la diapositiva. Ok. En la derivada, estaba mirando la fórmula de la derivada segunda y es xy más 2, dice ahí. Sí, aquí sí más 2. Sí. Y no es i más 1, i menos 1. Me estoy confundiendo de derivada. ¿Cómo así? ¿Dónde? ¿Dónde? O sea, aquí donde dice, a ver, espérame si puedo, no puedo. ¿En esto? Sí, ahí. No, pues lo copié y pegué de la diapositiva, o sea, así está. Bueno, porque me parece que lo tenés como x más 1 y después i más 1 e i menos 1. ¿Dónde? Perdón. Ahí es, esa fórmula que tiene abajo sería la derivada segunda hacia adelante. ¿Sí? Que aparece el x en i más 2, perdón, f en x y más 2, f en x y más 1 y f en x y. Por eso, pero por ese xy más 2, el for tendría que ser length, bueno, i más 2, e menos 2. Claro, sí. Debería arrancar en 1 y ser en i menos 2. Sí, Ah, pero esto es hacia adelante y acá estás viendo la común. O sea, debería quedar así, sí, que es ¿sí? lo mismo que dijo Juan. Bien, eso. Vamos a ver. Vamos a ver. Mm, Positive integers or logical values. Der segunda en i. A ver, hace una cosa, volvé al código donde tenés la derivada segunda, der segunda. El tema es que está puesta la derivada en el centrada Sí. acá, no es Claro, hacia ahí adelante. der segunda tiene que ser en i, no en i menos 1, porque tu for arranca desde 1, en la línea 19. ¿Dónde? En der Disculpa, a ver. segunda, paréntesis, i menos 1 es der segunda en i. Ok. ¿Sí? Esa es la derivada segunda hacia adelante. ¿Sí? También debería ser. Exacto. Bueno, pero la derivada segunda hacia adelante no tendría que ser entonces menos 2, tendría que ser menos 1 y empezar en 2. La derivada segunda centrada debería empezar en 2 y llegar hasta Por menos eso, 1. La centrada. Eso es hacia esta es la adelante. centrada. No, eso es centrada, eso es está escrita como hacia adelante ahí. En la línea 19 está centrada. Ah, qué odio. Sí, para, está centrada. A ver, ¿qué quieren hacer? ¿La derivada centrada o la derivada hacia adelante? Pongámonos de acuerdo. ¿Qué queremos hacer primero?
Yo estaba haciendo una y Pedro estaba haciendo otra. Ese es el problema. Sí. Esta es la derivada centrada. O sea, Pónganse de una acuerdo. Está bien, ¿quieren hacer las entradas? Si quieren hacer las entradas, el IVA desde 2 hasta el largo menos 1. Para empezar, en el for. Ok. Y si es la de adelante, va desde 1 hasta el largo menos 2. Exacto. Ahora, si es la centrada, no, es la derivada segunda en I menos 1, está bien. Y X en I menos 1 es XY. Perfecto, ahí está bien. Bien. Ahí debería estar bien, sí. Bien. Está bien. Bien. En esta parte hacemos lo del resto de las otras funciones, que es simplemente el ploteo de la de entrada con respecto a la solución de la derivada. ¿Sí? Eso es todo. Aquí vamos a hacer la prueba, obviamente. Y listo. ¿Por qué aparece esta recta así? Eh, Pues porque es la derivada segunda. Tenemos yx al cuadrado, la derivada segunda. porque es al cuadrado, que es tal cual. Está bien. O sea, está bien. Sí, 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 ahora. ¿Cuál es la derivada segunda de X cuadrado? Un número. Un número. Está bien. Es una respuesta técnicamente válida. En este caso, 0. ¿Qué número? ¿Qué número? X al cuadrado. Ah, ¿Cuánto? casi. ¿Qué Sí, digo? no sé. 2. Aquí le muestra. Y2, Y2, tacata. Ah, no, porque está bien, sí, no dije nada, porque el 2 después no lo vuelvo a derivar. Claro. Pero derivada tercera, sí, ya, chao, 0. Así que bueno. Sí. Está bien. Eso es. Eso es. Es recortico. Es recortico. Voy a mandar ya mismo los códigos ahí en el este. Puede que les deje algunos ejercicios ahora al ratito. Pero, pero bueno, hay otra forma de pasar estos datos, digamos, porque aquí yo lo que hice en la línea 4 era que mi y yo lo defino tipo, a ver, yo evalúo mi, ¿cómo se llama? Mi función antes de mandarla, o sea, yo envío a la función un vector, pero yo podría mandar la ecuación a la función, o sea, hacerlo de forma Pero no simbólica. podrías, la tendrías que Es que igualar, les pregunto la porque tendrías que eso hacer. La yo lo función tendría hago que pasar más por vector. adelante. ¿Eh? Es que si mandás la función sola, no tendría ningún número para probarla. No, porque podría uno mandar, digamos, dato inicial, dato final y la expresión. Digamos, le comento esto porque yo, digamos, lo programé así para hacer la parte de integrales que se va a hacer después. Pero lo que hago es colocar dato de entrada, digamos, dato de entrada no. Coloco límite inferior, límite superior y la ecuación. ¿Sí? O sea, la mando de forma simbólica. De casualidad, ¿saben cómo hacerlo así? No. Yo sí. ¿Alguno tiene idea de...? Yo sí, me parece. No, vale, Ulises. ¿Alguien además de Ulises sabe cómo mandarle de forma simbólica? ¿Tiene idea? Eh, Simbólica sería la función entera, dice. Eh, La Eh, ecuación, si se refiere a la ecuación, sí, mandar la ecuación entera a la función. La función bueno, anónima. yo guardo la ecuación en una función aparte y a la función le paso la función arroba, bueno, el nombre de la función que contiene la ecuación. Ok. Sí, eso es Eso pasando parece. el handling de la función, se llama. El handling es el manejo de la función. Entonces vos le estás diciendo de cierta manera al programa cuando llamás una función pasándole el handling, le estás diciendo, mirá que esto no es una variable, es una función. Claro. Sí, sí. Eso es una buena forma de hacerlo. En general, lo comento porque vi que alguno lo hizo de otra forma. Son mejor pasarlo de esa forma o definirla como función anónima, que no hace falta pasarlo con el arroba después, porque ya lo estás haciendo la definición, que pasar una expresión y después evaluar la expresión. Porque evaluar la expresión es como que en general es más lento y hay que tener cuidados a veces con eso. Pero Claro. uno le podría pasar la expresión de la función como un string y después evaluarla dentro de la función. Eso es lo que proponías, Pedro.
Claro, sí, sí, yo lo hago, digamos, lo que hice después fue hacerlo de forma simbólica, o sea, netamente simbólica. No creé funciones anónimas, sino que Está bien. definí la expresión de forma simbólica y la mandé a la función. Sí, esa también es una opción. Me parece que es preferible pasarle el handling de una función a una función anónima que pasarle la simbólica, porque en general las simbólicas son más lentas en la definición y eso. Pero Claro. es una opción también. Pasa que después hay que tener cuidado, porque si hay algo en la función que hace que cuando la evaluás se rompa, es difícil darte cuenta dónde está pasando eso. Mm, Preguntale a Juan, si no. claro. Bueno, para el propósito de esos códigos, la verdad que no está tan mal. Digamos, No, no no se afecta puede, se puede. demasiado. Pero bueno, muchachos, ese es, digamos, esos son los códigos pues, de la clase de hoy. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta? Yo pensaba en estos días dejarles un par de ejercicios para que los resuelvan y los pongan a la clase que viene. Así que por ahí más tarde o mañana se los pongo ahí en el WhatsApp. Y la otra clase prepárenlos para que yo les pregunto uno y lo muestran ahí por pantalla y lo explican. Listo. ¿Ok? Como la clase estuvo cortita, pues como que creo que vale la pena hacer. Así que, bueno, si alguien tiene alguna consulta, con mucho gusto. Si todo está bien, con mucho gusto también. ¿Vas a mandar estos algoritmos? Sí, 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 los voy a subir ahorita al campus. El código se refiere, ¿no? El código, sí, 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 no, no Sí, sé sí, cómo ya lo se voy a subir al campus. Es que no los quería subir antes para que no lo vieran. Eso es. ¿Otra pregunta? No. No. Está bien. Bueno, ¿qué le parece, Ulises? Bueno, nada, no sé, si no tienen más preguntas,